Gracias te damos, Padre, por habernos traído a este lugar, donde no solamente te adoramos, sino también nos preparamos para ir al cielo. Sabemos, Señor, que cada sábado es una lección más para aplicar en la vida. Es una experiencia que tú nos concedes pasar para estar más cerca de ti, para estar listos y recibirte venir en gloria. De manera, Señor, que te pedimos que saques de nuestra mente cualquier cosa que estorbe, cualquier cosa que impida escuchar el mensaje. Suplicamos, Señor, que en este momento todas nuestras facultades se dispongan para entender, para asimilar y también dispuestas a practicar lo que tú nos vas a enseñar. Padre, te rogamos que el Espíritu Santo no solo esté en el lugar, sino que también esté en nosotros. Así, Señor, entonces nos disponemos a escuchar tu voz y adorar tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Debido a que el fin de los últimos días se avecina y que todas las profecías del regreso del Señor se están cumpliendo en gran medida, vamos a estudiar ahora un tema de preparación para la venida del Señor, el cual se titula Preparándonos para recibir al novio. Abramos la Biblia en Mateo 25, versículos 1 al 13. Mateo 25, versículos 1 al 13. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No hay historia, hermanos, que pudiera haber ilustrado más vigorosamente la necesidad de estar constantemente listos para la venida del Señor, como esta de la parábola de las 10 jovencitas. Contiene lecciones particularmente solemnes y alarmantes. Para empezar, nosotros vemos, de acuerdo a esta historia, que la segunda venida de Cristo va a encontrar a su iglesia como un conjunto variado, en el que habrá tanto cosas malas como buenas. Lo bueno es que habrá miembros de iglesia preparados para la venida del Señor, y lo malo es que algunos no estarán preparados. Pero para aprovechar las lecciones
que contiene esta historia, ¿qué les parece si destacamos algunos puntos importantes de ella? Como por ejemplo, ¿por qué la iglesia está aquí comparada con estas jovencitas vírgenes? ¿Qué significado tiene el hecho de que sean vírgenes? El don de profecía nos lo dice. Mientras Cristo, dice, estaba sentado mirando al grupo que esperaba al esposo, contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Oh, hermanos y hermanas, así que esta historia es para nosotros. Esta historia ilustra nuestra experiencia, nuestra condición. Dice, las 2 clases de personas que esperaban representan 2 clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan, ¿qué cosa? Una fe pura. Dice Palabras de Vida, Gran Maestro, página 336. Y yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿cuántos de ustedes creen que la fe que profesamos es una fe pura? Oh, hermanos, la fe adventista, el mensaje adventista, es un mensaje puro. Y todo adventista del 7º día de corazón profesa esa fe pura. Así que son vírgenes porque profesan una fe pura, dice el don profético. Y esto de que son vírgenes los miembros de la iglesia aquí representados está bien sustentado en las escrituras. Porque cuando se habla de la iglesia, ese término, vírgenes, es el que mejor encaja para describir su pureza. Pues vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como ven ustedes, hermanos y hermanas, Pablo, en su calidad de amigo del novio, busca preservar la virginidad y la pureza de la iglesia, ya que él tiene la misión de presentársela así a Cristo en el día de su venida. Y la pureza a la que se refiere Pablo aquí no es solamente a una vida sin pecado, sino también en lo referente a la doctrina, pues falsas enseñanzas prevalecían en ese tiempo y amenazaban con apartar a la iglesia de la sana doctrina. Y esta virginidad y pureza, hermanos y hermanas, de la que Pablo habla acá, es tan importante que nosotros como iglesia la preservemos hoy también. Pues dice Apocalipsis que esa será la característica de los redimidos en el tiempo final. Vamos a Apocalipsis 14, versículo 4 y 5. Apocalipsis 14, versículo 4 y 5. Y la escritura dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Una vez más, el término virgen vertido aquí es para denotar la pureza espiritual, como también la pureza moral y doctrinal de los 144,000 que van a ser sellados de entre los vivos antes de que Cristo venga. Interesante, dice que ellos no se han contaminado con otras mujeres, símbolo de las iglesias apóstatas que componen la Babilonia espiritual de estos días. Salieron de allí y ya no se volvieron a contaminar con sus falsas doctrinas. Pero qué tremendo, hermanos, por seguir al Cordero donde quiera que va aquí en la tierra, han aprendido a reflejar su carácter, pues hasta en su conversación se nota, pues dice que en sus bocas no es hallada mentira. Esta es la iglesia
que el Señor viene a buscar. Una iglesia comparada a una virgen, una iglesia pura, una iglesia que en Mateo 25 ha sido presentada. Sin embargo, dice el don de profecía, que si tenemos lenguas ingobernables y ellas hablan, necesitamos corregirlas. A ver, ¿quién tiene aquí lengua ingobernable? Yo creo que todos tenemos lengua ingobernable. Decía mi abuelito, estos hablan porque tienen boca, decía, para dar a entender que muchas personas hablan por hablar, pero esas palabras que hablan les son anotadas en el cielo y van a salir en contra de ellos si no se arrepienten. Hermanos, si tenemos lenguas ingobernables y en la iglesia, cuando hay una reunión, somos los primeros a levantar la mano y es para hablar, para denigrar, para destruir, para poner dudas, oh, pobres de nosotros. Dice la sierva del Señor, si tenemos lenguas ingobernables y ellas hablan, necesitamos corregirlas. ¿Cómo lo haremos? Siguiendo al Cordero. ¿Por qué? Porque los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va aquí en la tierra y lo siguen tan bien que hasta en sus bocas, dice, se nota en su conversación que no es hallada mentira. Dice, sigamos las pisadas de Cristo. Necesitamos santificar nuestra conversación. No deseamos impurezas en nuestros labios. No deseamos contaminación en nuestros corazones. No deseamos nada que nos contamine. Anhelamos manos limpias y corazones puros. Y requerimos mantener nuestras mentes constantemente despiertas. Sermones Escogidos, tomo 1, página 74. Así que si queremos ser de esa virgen pura, de los 144,000 sellados, y que no es hallada en sus bocas mentira, hermanos, hay que asegurarnos que estamos siguiendo a Jesús de cerca, que estamos siguiéndolo de tal manera que no somos ásperos para contestar, que no tenemos expresiones de doble sentido. Es inconcebible que en el tiempo solemne que estamos viviendo todavía hayan hermanos que andan contando chistes aún dentro de la iglesia. Todavía hayan hermanos que andan haciendo bromas que no tienen sentido. Es inconcebible que en estos tiempos solemnes, hermanos, nuestros labios todavía expresen impurezas que claramente demuestra lo contaminados que estamos. Es inconcebible, hermanos. Cristo está por venir y viene a buscar una iglesia virgen, una iglesia pura, una iglesia sin mancha ni arruga. Una iglesia como la que Pablo deseaba que los corintios fueran. Yo tengo ese compromiso, decía Pablo, de vigilarles a ustedes cómo andan, porque yo tengo que entregárselos a ustedes como una iglesia virgen, como una iglesia pura ante mi Señor. El novio va a venir, yo soy el amigo del novio, dice Pablo, y es mi deber cuidar la iglesia, es mi deber exhortar, amonestar, que anden bien con el mensaje, que anden bien en su manera de vivir, porque los tengo que presentar al novio. Oh, hermanos y hermanas, no se enojen cuando de repente uno viene con mensajes fuertes, con mensajes que los exhortan, con mensajes que les tocan en su interior y que les hacen que se arrepientan. Mire, no es uno el que los toca, es el Espíritu Santo el que los toca, hermanos. Pero sea humilde usted y acepte la palabra. Haga a un lado su mente prejuiciosa cuando venga al templo. Disponga su corazón humilde para que Dios lo prepare, para que Dios le hable y usted le pueda escuchar. Pero volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, símbolo de la iglesia, quiero llamar su atención a las lámparas que usan, como también a su aceite. Pues interesante lo que dice la Biblia. Vamos al Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Y la palabra dice, lámpara es, ¿qué cosa? A mis pies. ¿Qué cosa, hermanos? Tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Oigan esto. La palabra de Dios es comparada a ¿qué cosa, hermanos? A una lámpara. La palabra de Dios es comparada a una lámpara. ¿Qué mensaje el que hay acá?
La palabra de Dios ilumina, hermanos, el camino para que nosotros, los creyentes, podamos caminar seguros en las tinieblas espirituales de este mundo. El que tiene esta luz, el que tiene esta luz para que lo guíe, el que tiene la palabra de Dios, no tiene razón para tropezar, así esté acosado por el enemigo. Si tiene la lámpara con usted, hermano, hermana, esa lámpara le alumbra y le dice: por aquí no, por aquí sí. No hay donde perderse. El pensamiento es reiterado en el versículo 130. Vean ustedes, de aquí mismo el Salmo 119. Dice el versículo 130: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo le pregunto, hermano, hermana, cuando usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿usted cree que esto es verdad? ¿Que la exposición de la palabra le alumbra? ¿Cuántos creen que la exposición de la palabra le alumbra? Ah, hermanos, la exposición de la palabra, dice, alumbra y hace entender ¿a quiénes? A los simples. ¿Quiénes son los simples? Son, hermanos, los que necesitan instrucción y perciben que carecen de ella, pero también están abiertos para recibir dicha instrucción. Esos son los simples. Ellos reciben el discernimiento mediante el estudio de la palabra. Por eso bien hacemos en prestarle atención al apóstol Pedro, quien nos dice lo siguiente en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Miren ustedes, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha, como a una lámpara. Hermanos y hermanas, la palabra era la lámpara que los creyentes del Antiguo Testamento obedecieron hasta que apareció el alba en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra sigue siendo la lámpara para nosotros, la cual debe seguir, hermanos, siendo esa antorcha a la cual debemos ser atentos, estar atentos, y debemos permitir, hermanos, que su luz, la luz de la palabra, fulgure en todos los rincones de nuestra vida, hasta que aparezca nuevamente por segunda vez el sol de justicia. Oh, hermanos, noten la condición: si hacemos bien en estar atentos, porque muchos no están atentos. Muchos están en el teléfono, texteando. Otros están en sus mentes juzgando, criticando. Otros están distraídos. Muchos no están atentos y por lo tanto la palabra no hace nada en ellos. Así como entran, se van y siguen siendo los mismos cristianos toda la vida. Pero el cristiano, dice, debe estar atento como a una antorcha. ¿A qué cosa? A la palabra. Hermanos y hermanas, debemos estar atentos sobre todo a las profecías, porque dice la palabra profética más segura. Pero ¿cuántos hay que no les gustan las profecías y prefieren mejor las historiecitas que les traen sus ministros al púlpito, las fábulas, los chistes?
no se dan cuenta que de esa manera están siendo arrastrados por un engaño. Oh, hermanos, hay que procurar estar atento a la palabra profética más segura. El tiempo se acaba, Cristo viene pronto. No es para venir a la iglesia como quien va a un club social a verse con los hermanos, no. Es para poner atención a la palabra, dejar que esa palabra haga la obra. Mira el don de profecía como dice: mientras exaltaba la palabra profética más segura como una guía cierta en tiempos de peligro, el apóstol advirtió solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía que sería levantada por falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarían al Señor. Oh, hermanos, no es por así que Pedro dice: estén atentos a la palabra profética más segura como a una antorcha. Es que, hermanos, había, dice, una antorcha de falsa profecía que se estaba levantando por falsos maestros que encubiertamente, dice, estaban en la iglesia. Y hoy, hermanos y hermanas, no es la excepción. Nuevamente aparecen falsos maestros enseñando una serie de vientos de doctrina que no son lo que conocemos como verdad presente. Y sin embargo, algunos por comezón de oír están atentos a eso. Pero la palabra profética más segura, como que la sienten a veces pesada. Pedro dice: estén atentos, hay una antorcha de falsa profecía que se está levantando. Dice: a los que han estado escuchando solo fábulas, Dios les dará una oportunidad de oír la segura palabra profética, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Él presentará la segura palabra de verdad al entendimiento de todos los que quieran atenderla. Todos podrán comparar la verdad con las fábulas presentadas ante ellos por hombres que pretenden comprender la palabra de Dios y estar capacitados para instruir a los que están en tinieblas. Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 558. Vivimos en tiempos, hermanos, donde tenemos que estar muy atentos, conocer bien nuestro mensaje, conocer bien nuestra doctrina. Usted trate de conocer bien el mensaje adventista. Si algo tiene nuestro canal de televisión, es que por ahí sale el mensaje adventista puro. Ahí sale la verdad presente y salen las profecías bíblicas. Y las personas que estén atentos a esa palabra en la televisión, hermanos, no serán engañadas. Así que ven ustedes cómo la palabra es prácticamente la lámpara. Así que lo que tenían las vírgenes, las 10 vírgenes en sus manos, en sí eran ¿qué cosa? La palabra de Dios. Las 10 lámparas que ellas tenían, la lámpara que cada una de ellas tenía en su mano, era símbolo de ¿qué cosa? De la palabra de Dios. La lámpara está simbolizando a la Biblia en la parábola de las 10 vírgenes. Pero ¿qué del aceite que hacía arder la lámpara? Vamos a Zacarías capítulo 4, verso 1 en adelante. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean los versículos 11 al 14. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda?
Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Interesante. Nosotros podemos ver, hermanos, cómo aquí aparece el aceite. El don de profecía, vea cómo lo dice: procedente de las 2 olivas, corría el áureo aceite por los tubos hacia el recipiente del candelero, y luego hacia las lámparas de oro que iluminaban el santuario. Así también, de los seres santos que están en la presencia de Dios, su espíritu es impartido a los instrumentos humanos que están consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos es comunicar al pueblo de Dios que solo la gracia celestial puede hacer de su palabra una lámpara para los pies y una luz para el sendero. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que el aceite entonces que fluía por los tubos era un símbolo de ¿qué cosa, hermanos? Del Espíritu Santo. ¿Qué es esto?, dijo el profeta. Y la respuesta vino: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El aceite que hacía arder la lámpara no era otra cosa que símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la conexión, hermanos, entre el aceite, símbolo del Espíritu Santo, y la lámpara, la palabra de Dios? Vamos a Juan 14:26 para aprender esa conexión que hay, o ese vínculo entre el aceite, símbolo del Espíritu, y la lámpara, símbolo de la palabra. Juan 14, versículo 26. Y aquí la Escritura dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense ustedes, la principal función del Espíritu Santo es ¿qué cosa según este versículo? Enseñar. Durante 3 años los discípulos habían estado recibiendo instrucciones del gran maestro, pero había todavía muchas cosas que debían aprender, y Jesús les dice que el Espíritu Santo se las enseñaría. No solo les revelaría el Espíritu Santo nuevas verdades, sino que también haría recordar aquellas verdades estudiadas, pero que por alguna razón se habían olvidado. Hermanos y hermanas, de las cosas que Jesús había enseñado, o de aquellas que habían sido reveladas antes en las Sagradas Escrituras, Jesús les dijo: el Espíritu Santo se las va a recordar y algunas nuevas se las va a enseñar. Oh, hermanos, los discípulos iban a necesitar instrucciones adicionales, y se las daría nada más ni nada menos que el Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo conoce todas las cosas que tienen que ver con la deidad. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué les parece? Aquí nosotros encontramos al Espíritu Santo como alguien que escudriña. Hermanos, esta es una persona. Esta es una persona que tiene cualidades
de una persona, valga la redundancia. Dice que sabe todas las cosas, que nada ignora, y escudriña no con el propósito de descubrir algo que no conozca de antemano, sino para manifestar los consejos ocultos de Dios. Este pasaje nos muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como muchos creen, porque escudriñar es un atributo de personalidad que incluye pensamiento, que incluye acción. El Espíritu sabe y comprende todos los profundos planes y consejos de Dios. Aquí hay una clara evidencia de omnisciencia por parte del Espíritu Santo y por lo tanto de divinidad también. De manera, hermanos y hermanas, que por medio de la tercera persona de la deidad es como se imparte comprensión de la verdad a los seres humanos, y estos solo pueden obtenerla si se someten a la conducción y a la iluminación del Espíritu Santo. Pues vean lo que dice Romanos 8, versículos 5 al 9 al respecto. Romanos 8, versículos 5 al 9. Romanos 8, versículos 5 al 9, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué sucede? No es de Él. Oh, hermanos y hermanas, qué tremenda palabra la que hemos leído. La vida vieja en la carne solo termina cuando comienza la nueva vida en el Espíritu. El poder dominante de la carne solo puede ser eliminado de la vida cuando se invita al Espíritu Santo a que venga y haga dominio completo sobre nosotros, ejerza dominio completo sobre nosotros. Cuando el Espíritu, hermanos, realmente mora en nosotros, ahí termina la vida según la carne. Saben que este versículo es una invitación para que nosotros hagamos un examen en este momento, que hagamos un examen propio. Oh, hermanos, preguntémonos: ¿soy carnal o soy espiritual? Nuestra mente, hermanos, solo es espiritual si vivimos en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, nuestra mente es espiritual. Oh, y podemos saberlo si mora en nosotros por los frutos que damos, por los frutos en nuestra vida. La ausencia de los frutos del Espíritu lo que nos dice es que estamos viviendo en la carne. Pero eso es un peligro, porque dice que el que no vive en el Espíritu no es de Él. Mira el verso 9. El verso 9. Qué tremendo, hermanos, lo que nos dice. Mas vosotros no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué cosa? No es de Él. Esto es algo bien serio. Esto es algo bien solemne. ¿Soy carnal o soy espiritual? ¿Qué reflejo más en mi vida? ¿Deseos carnales o estoy detrás de los deseos del Espíritu? ¿Son los frutos del Espíritu los que muestro? Es algo bien delicado, hermanos, para considerarlo y hacer una decisión. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no tiene los frutos. Y si no tiene los frutos, pues como no tiene el Espíritu, dice, no es del Señor. Y entonces, si no es del Señor, ¿de quién es? Hermanos y hermanas, no es de Él.
no le pertenece a Él. Así que, hermanos, no es suficiente con estar intelectualmente convencidos del mensaje. No es suficiente con estar afiliados a la iglesia. No es suficiente con ser miembros de la iglesia, hermanos. Es necesario que el Espíritu de Cristo more en nosotros. Porque si no mora el Espíritu en nosotros, no somos del Señor, somos de la iglesia. ¿Y de qué iglesia es usted? De la iglesia tal. Mejor que te pregunten, ¿y usted de Cristo, hermana? ¿Y usted de Cristo, hermano? Y usted entonces considerar, estoy siendo guiado por el Espíritu, estoy reflejando los frutos del Espíritu, porque entonces tengo que pensar bien para contestar. Mírense, ser de la conferencia, ser de la iglesia, eso es, llenos están los libros de eso, hermanos. Pero eso no te va a salvar. Tú tienes que ser de Cristo. Pero para ser de Cristo, tú tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo more en ti. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te controle. Solamente así tú perteneces a Cristo. Oh, hermanos, el Espíritu Santo debe morar en lo íntimo de nuestro ser. Una aparente profesión de cristianismo, hermanos, no convierte a una persona en un verdadero seguidor de Cristo. Podemos saber que realmente pertenecemos si Él nos ha dado de su Espíritu. Mire lo que dice 1 Juan capítulo 4. 1 Juan capítulo 4. Y el verso, vamos a leer el verso 13. Es bien fácil, hermanos, saber dónde andamos. En esto conocemos, dice, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿de qué cosa? De su Espíritu. ¿Cómo se sabe si yo permanezco en Cristo? ¿Cómo se sabe si yo pertenezco a Cristo? Por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos vincula con Cristo. El Espíritu Santo es el que nos vincula en una relación íntima con Cristo. Cuando en la vida diaria se manifiestan, hermanos, el amor, el gozo, la paz y los otros dones del Espíritu, allí nosotros tenemos una evidencia de que pertenecemos al Señor. En cambio, si la maldad, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, el rencor, la crítica, la murmura, eso es lo que nos domina. Oh, hermanos, eso dice claramente a quién le pertenecemos. El Espíritu no mora allí. Y si el Espíritu no mora allí, no es del Señor ese hermano, esa hermana. Esto es algo bien delicado. ¿Cuántos quieren pertenecer a Cristo, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permitir que el Espíritu Santo nos gobierne. Permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Permitir que el Espíritu Santo, hermanos, ponga en nosotros sus frutos. Y así nosotros vemos que este versículo o estos versículos están saturados de serias advertencias. Hermanos y hermanas, nosotros podemos conocer las profecías bíblicas. Podemos conocer las doctrinas adventistas muy bien. Podemos tener años de haber conocido este mensaje. Podemos, hermanos, en las prácticas de la iglesia andar muy bien, ser activos incluso en las cosas de Dios. Podemos, es más, estar dispuesto a darle a los pobres recursos. Es más, a entregarle nuestro cuerpo para ser quemado a alguien. Pero si el Espíritu, hermanos, no vive en nosotros, hermanos, de nada nos sirve. No pertenecemos a Cristo. Ojalá que esta mañana, hermanos, decidiéramos nosotros dejar al Espíritu Santo morar en nuestra vida y que saque de nosotros el mal carácter, todo ese espíritu frívolo, todas esas inclinaciones mundanales, toda esa avaricia, toda esa actitud de ser censurador. Hermanos, todo eso que no está en comunión con el Espíritu, ojalá este día nosotros dejemos que el Espíritu Santo
entre nosotros. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entonces en las vírgenes? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en ellas? A ver, ¿la lámpara? No, todas tenían lámparas. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en ellas? El Espíritu Santo. El aceite del Espíritu Santo, eso fue lo que hizo la diferencia. ¿Por qué unas entraron a la fiesta de bodas y otras no? Porque unas tenían el Espíritu Santo y otras no lo tenían. Oh, hermanos, mire el don de profecía, ¿cómo lo dice? En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras, todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan todas confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salida a recibirle, muchos no están listos. No tienen, ¿qué cosa? Aceite en sus vasijas para las lámparas. En otras palabras dice, están destituidos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y todavía hay algunos ahí que dicen que no creen en el Espíritu Santo. Entonces no van a ir al cielo. Porque las únicas que entran a la fiesta de bodas son las que tienen el aceite del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, dice, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Palabras de vida del Gran Maestro, página 337. Así, hermanos y hermanas, la parábola de las 10 vírgenes nos enseña que una lámpara es simplemente un medio para quemar aceite. La lámpara sin aceite no es más que un pedazo inútil de metal. La lámpara no tiene ningún valor por sí sola, solo si está suministrada con aceite, que es el potencial que la hace alumbrar y que es la que le permite dar luz y así alumbrar el camino del que la porta. Del mismo modo, hermanos, miren, estas escrituras por sí solas no tienen ningún valor sin el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? Si no tiene el Espíritu Santo, esto no es más que un libro. Oh, hermanos, por eso decía Pedro que aún las palabras de los profetas no sería una palabra de poder si no tuvieran el Espíritu Santo. Pero él dice, la profecía, dice, no vino en tiempo pasado por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso, porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es que esta, dice, es una lámpara, es una antorcha a la cual, dice, hacéis bien en estar atentos, porque este es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Oh, mis hermanos, si usted tiene una lámpara, pero no tiene aceite, no le sirve de nada. Si usted tiene la palabra de Dios, pero no la puede comprender, no la puede asimilar, no puede entender los principios fundamentales que hay en ella, porque el Espíritu Santo usted no lo tiene, pues entonces de nada sirve, hermanos, aunque haya sido inspirada por el Espíritu Santo. Como usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede entender. ¿Ve cómo el Espíritu Santo es clave, hermanos? El Espíritu Santo es indispensable. Las vírgenes, hermanos, por eso es que unas entraron y otras no. Sigue diciendo el don de profecía. La clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad.
la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla también simbolizada por los oyentes representados por el terreno rocoso. Es decir, reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Así dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la venida de Cristo. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Oh, hermanos y hermanas, el punto medular de la parábola de las 10 vírgenes es el Espíritu Santo. Si lo tienes, entrarás. Si no lo tienes, no entrarás. Ahora, ¿por qué las vírgenes sabias no pudieron compartir su aceite con las insensatas? ¿Qué pasó aquí, hermanos? Habían unas que tenían aceite extra, es decir, estaban llenas del Espíritu Santo, tenían suficiente Espíritu Santo, pero habían otras que tenían poquito. Por eso dice que los discípulos, cuando recibieron el Espíritu Santo, la Escritura dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino en una forma plena. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, se habían puesto a cuentas. No tenían discordias entre ellos, no habían disensiones, estaban en paz. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos en una forma plena. Oh, hermanos, las sabias no le dieron a las fatuas. Las fatuas les pidieron. ¿Por qué no les dieron, hermanos? ¿Es que eran egoístas ellas? Mire, vamos al libro de Ezequiel para ir entendiendo por qué no le dieron. Ezequiel capítulo 14, versículo 12 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Qué es lo que vemos acá? Que no era suficiente con ser israelita, ni ser hijo del mejor de los israelitas. Ezequiel
está diciendo claramente que solamente aquellos que hayan alcanzado la justicia de Dios, solamente ellos librarán sus vidas. Interesante, miren ustedes, por amor a Noé, Dios salvó a toda su familia, pero no salvó a todos los antediluvianos. Por amor de Noé, toda su familia se salvó. Gracias a Daniel, se salvaron sus compañeros cuando había un decreto de muerte en su contra. Pero no pudo, por su fidelidad, Daniel, salvar a toda la nación que estaba cautiva allí. Job evitó el castigo de sus amigos cuando oró por ellos. Pero solamente eso. Aunque habían podido estos siervos salvar a algunos, no pudieron salvar a la generación en la cual ellos vivían. Noé no pudo salvar a la raza impía. Daniel no pudo salvar a todo su pueblo ahí en la corte babilónica. Hermanos y hermanas, ¿qué nos dice el Señor? De que solamente los justos, los que han sido justificados por Cristo y perseveren en Cristo, solamente ellos se pueden salvar. El pecado, hermanos, cuando llega a un punto en una nación, a un punto demasiado alto, claramente dice la palabra que ni oren por ese lugar, que ni las oraciones de los varones más consagrados de la historia pueden hacer que revoque el Señor la sentencia. Solo escaparán de la ruina los justos delante de Dios. La culpa, hermanos, la culpa de Judá era demasiado grande para poder perdonarse, de manera de que aunque orara Noé, aunque orara Daniel, aunque orara Job, si estuvieran presentes, solo dice se salvarían ellos, ni siquiera sus hijos. Y si así era, hermanos, en ese tiempo, yo les pregunto, ¿cómo no será ahora? ¿Cómo no será ahora, hermanos, en esta sociedad, cuando el crimen, la violencia, el aborto, la inmoralidad, la idolatría, las drogas, el humanismo secular es lo que permea? Oh, hermanos, igualmente ahora solo se van a salvar aquellos que estén debidamente consagrados a Dios. Las 10 vírgenes, solo 5 se salvan, porque solo 5 han encarado seriamente su relación con el Señor. El don de profecía dice: esta es la clase de personas que en tiempo de peligro clama paz y seguridad. ¿Quiénes? Los que son como las vírgenes fatuas. Arrullan sus corazones, dice, en la seguridad y no sueñan con peligros. Cuando se despiertan alarmados de su letargo, disciernen su situación y tratan de que otros suplan su necesidad. Pero en las cosas espirituales, ningún hombre puede suplir la deficiencia de otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Se ha proclamado el mensaje evangélico: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida de balde. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es del fruto de la obra del Espíritu. Si estuvieran en medio de ella, o sea, en la tierra, Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no librarán ni a su hijo ni a su hija. Ellos solitos se librarían su vida por su propia justicia. ¿Por qué? Porque el carácter no se puede transferir. Las 5 vírgenes no fueron egoístas. Ellas no les podían dar el Espíritu Santo que ellas tenían a las otras vírgenes. El carácter que el Espíritu Santo había producido en ellas no se lo podían transferir. Hermanos, aquí entra aquello que dice el apóstol Pablo: cada uno busque su salvación con temor y temblor. Las vírgenes, hermanos, las vírgenes fatuas revelaron su carácter. Las vírgenes prudentes revelaron su carácter. Cada una tenía un carácter para la ocasión, para la crisis,
para el momento oportuno. Las prudentes de la parábola, hermanos, son representación de aquellos cristianos que comprenden, aprecian y reciben el beneficio del ministerio del Espíritu Santo. Es interesante, son prudentes porque ellas se consagraron a Dios. Ellas tenían las lámparas, tenían la Biblia, pero tenían el Espíritu Santo con ellas. Ellas, hermanos, cooperaron con Dios. ¿Y tú? Te pregunto, ¿estás cooperando con Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo contigo? ¿Eres sabio en tu manera de vivir al punto que el Espíritu Santo gobierna tu vida? Mira, hermano, hermana, el esposo se tardó, así como hoy también se ha tardado, aparentemente. Pero saben que esta parábola es una advertencia. Nosotros debemos recordar, hermanos, que la demora del novio celestial, el que estamos nosotros esperando, no se debe a que Él no esté listo, hermanos, para venir. Cristo podría haber venido ya. Cristo podía haber ya venido a recoger a sus vírgenes sabias y prudentes. Pero Él, hermanos, ¿qué dice la palabra? No ha venido, dice, porque está teniendo, ¿qué cosa? Paciencia con nosotros. No queriendo, dice, que nos perdamos, sino que nos arrepintamos. Él está esperando, hermanos, que las vírgenes fatuas ya de una vez dejen que el Espíritu Santo les llene. Ya de una vez dejen que el Espíritu Santo les colme todo su ser. Pero, hermanos, el Señor va a venir, y va a venir otra vez, como en la parábola, a la medianoche. Cuando el sueño, hermanos, espiritual esté más profundo. Es interesante, las jóvenes se cansaron de esperar. Todas se durmieron. Hermanos, la medianoche representa la oscuridad espiritual. Hay una gran una oscuridad espiritual allá afuera, hermanos. Miren, nosotros aquí estamos ahorita bien. Aquí estamos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero allá afuera, una vez salgamos, allá afuera, hermanos, hay una oscuridad espiritual. Pero en medio de esta oscuridad espiritual, cuando más oscuro sea, cuando la medianoche llegue, hermanos, se escuchará el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y para entonces, ¿cómo vas a tener tu vida, hermano, hermana? ¿La tendrás llena del Espíritu Santo? Es interesante que dice que cuando oyeron ese clamor, ellas arreglaron las lámparas. Las arreglaron, empezaron a despabilarlas para que ardieran con una luz más brillante. Oh, las vírgenes insensatas no habían aprendido la importante lección de aceptar la responsabilidad de lo que ellas hacían. Habían adquirido el hábito de confiar en otros para que suplieran su falta de previsión. Por eso dijeron: danos de vuestro aceite. No habían aprendido a vivir responsablemente su vida espiritual. Hermanos, es verdad, aquí nos ayudamos entre todos. Los pastores, los ancianos, los hermanos, nos ayudamos entre todos espiritualmente, pero debemos cada uno individualmente ser responsables con nuestra vida espiritual. Tener nuestra devoción con el Señor, orar, estudiar la Biblia, tener esa devoción, esa comunión. Si no, vamos a estar pidiendo aceite prestado y no nos van a dar, porque ese aceite no se presta. El Espíritu Santo cada quien individualmente lo debe tener. Oh, hermanos, no habían aprendido esa lección. Danos de vuestro aceite. La preparación de estas vírgenes insensatas no había sido cabal ni sincera, había sido así, superficial. Nuestras lámparas se apagan, dijeron ellas. Sí, llegó el momento de prueba para ellas, pero su preparación, hermanos, resultó en una emergencia inesperada. Habían comenzado bien en la iglesia, pero no estaban preparadas para resistir hasta el fin. Por eso dijo Jesús: el que persevere hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. Muchos comenzamos bien. Hoy sí me voy a consagrar, voy a estudiar, pero 3 meses duramos y luego dejamos de estudiar. A veces un mes. Hermanos,
Las vírgenes insensatas nos enseñan que es un peligro comenzar bien y dejar en el camino la preparación. Hay que resistir hasta el final. Interesante que ellas dijeron: vayan y compren por ustedes mismas, dijeron las prudentes. Si ellas hubieran dado de su aceite, ellas pues se hubieran quedado sin nada. Pero estas no fueron egoístas, como dije, sino que simplemente no podían transferir lo que tenían en su ser, como era un carácter transformado por el Espíritu Santo. Ellas no podían dar al Espíritu Santo. Hermanos, la crisis se avecina. No sé cuántos han escuchado noticias, pero por ahí salió en un país, y aquí también están trabajando en esa dirección, que todos aquellos que critiquen las medidas del gobierno y que todos aquellos que vayan en contra de la ola que está, ¿verdad?, las cuentas bancarias se las van a frizar. Hermanos, la crisis se avecina. Pero ¿cómo estamos con el Espíritu Santo? Es cierto, la crisis preocupa, pero me preocupa más si el Espíritu Santo está conmigo, hermanos. Porque es verdad, la crisis llega, miren, va a llegar por aspecto económico, por todos lados nos va a llegar, pero el asunto es que estamos sabiendo que viene y nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, tenemos que asegurarnos que el Espíritu esté en nosotros y entender que nadie lo puede transferir a otro, porque eso es personal. Demasiado tarde las fatuas quisieron prepararse, demasiado tarde quisieron recibir el Espíritu Santo, y sin la comunión del Espíritu Santo, hermanos, no hubo bodas para ellas. No pudieron entrar a la fiesta de bodas. Se cerró la puerta, dice. Se cerró la puerta. Y cuando llegaron a tocar, salió Jesús, ¿y qué les dijo? No las conozco. ¿Y por qué les dijo no las conozco? ¿En qué notó que no eran de Él? En que no tenían el Espíritu Santo, hermanos. Lo que las dejó afuera fue el Espíritu Santo. No tener el Espíritu Santo, perdón. Miren ustedes, una persona Jesús la conoce si es de Él, si tiene el Espíritu Santo. Las 5 tocaron la puerta, querían entrar, y Cristo dijo, no les conozco, y cerró la puerta. Oh, hermanos y hermanas, esto es una advertencia para nosotros, porque igual podemos quedar excluidos, hermanos, de la cena de bodas del Cordero, si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ábrenos, dijeron ellas, ábrenos. Oh, buscando el galardón a última hora. No sirvieron fielmente a Dios, no quisieron tener una estrecha relación con Dios, y a última hora quieren que se les abra un lugar al cual no tienen derecho a entrar. ¿Cuántos van a estar también queriendo entrar al cielo a última hora y no podrán porque no tendrán derecho? Mis hermanos, el Señor les dice, no las conozco. La evidencia de las que entraron ya es que tenían suficiente aceite, tenían la Biblia, tenían el Espíritu Santo con ellas, y por eso entraron. Pero ustedes no tienen. El Espíritu Santo no está con ustedes, no se han dejado guiar por el Espíritu Santo. Ustedes son carnales, los espirituales ya entraron, los carnales, dice Jesús, no hay lugar para ellos, la puerta se cierra, no los conozco. Oh, hermanos, el Espíritu Santo es el vínculo con el cual Jesús conoce a los que son suyos. Si hubieran estado listas para entrar cuando la puerta estaba abierta, se les habría dado la bienvenida, pero no estaban listas. Ahora la puerta está cerrada. Hermanos y hermanas, no hicieron previsión, y su pérdida, por lo tanto, es irreparable. El chasco que se llevaron. Pero esto, como repito, es una advertencia. Entre todas las tristezas posibles, hermanos, no hay una mayor que la de lamentarse por algo que podría haber sido, pero que no fue. Dice el don de profecía, es en la crisis cuando se revela el carácter. Cuando la voz fervorosa proclamó a medianoche, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y las vírgenes que dormían fueron despertadas de su sueño.
se vio quién había hecho la preparación para el acontecimiento. Ambas clases fueron tomadas desprevenidas, pero una estaba preparada para la emergencia y la otra fue hallada sin preparación. Así también hoy en día, una calamidad repentina e inesperada, algo que pone al alma cara a cara con la muerte, va a demostrar si uno tiene verdadera fe en las promesas de Dios. Mostrará si el alma es sostenida por la gracia. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Las 10 vírgenes están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Aquí están. Aquí están las 10 vírgenes en esta congregación. Solo asegúrese qué clase es usted de virgen, de las fatuas o de las sabias. Las 10 vírgenes, dice, están esperando en el atardecer de la historia de esta tierra. Todas aseveran ser cristianas, todas han recibido un llamamiento, tienen un nombre y una lámpara, todas profesan estar realizando el servicio de Dios. Aparentemente todas esperan la aparición de Cristo, pero 5 no están listas. 5 quedarán sorprendidas y espantadas fuera de la sala del banquete. Dios le libre a usted, hermano, hermana, para que no sea de esas 5, y Dios me libre a mí también. Dice, en el día final muchos pretenderán ser admitidos en el reino de Cristo, diciendo, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero la respuesta es, digo que no os conozco, apartaos de mí. En esta vida no han practicado el compañerismo con Cristo, por lo tanto no conocen el lenguaje del cielo, son extraños a sus gozos. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, el cual nosotros debemos lograr tener, igual que las 5 vírgenes prudentes. La más triste, dice, de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen la sentencia, no os conozco. Yo conozco a los que son míos porque se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque tienen el Espíritu Santo en sus vidas y los frutos del Espíritu los reflejan. A eso yo los conozco, dice el Señor, pero ustedes no los conozco. El compañerismo del Espíritu, dice, que vosotros habéis despreciado, es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial. No podéis participar en esa escena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no haría vibrar ninguna cuerda de alegría en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor, he aquí el esposo. Y entonces recoger nuestras lámparas vacías para allanarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. No, hermanos, no es a última hora. Hoy tenemos que caer arrepentidos a los pies del Señor. Hoy tenemos que reconocer nuestro pecado. Hoy tenemos que decidir dejar el pecado. Hoy tenemos que encarar seriamente nuestra relación con el Señor. Hoy. No lo dejes para última hora, hermano, hermana. Dios no lo permita. Tienes un accidente y de repente allí falleces. O algo sucede y mueres. Pero ¿cómo moriste, hermano, hermana? Yo quiero que este día todos salgamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Yo quiero en el nombre del Señor que encaremos seriamente este tema. Dice en la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta llegar al hogar de la esposa para celebrar la fiesta de bodas. Así, dicen los seguidores de Cristo, han de verter luz sobre las tinieblas del mundo por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe. Implantando en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. La venida del esposo, dice, ocurrió a medianoche, es decir, en la hora más oscura. De la misma manera, la venida de Cristo ha de acontecer en el periodo más oscuro de la historia de esta tierra. Los días de Noé y Lot
pintan la condición del mundo precisamente antes de la venida del Hijo del Hombre. Las Escrituras, al señalar este tiempo, declaran que Satanás obrará con todo poder y con todo engaño de iniquidad. Su forma de obrar es revelada claramente por las tinieblas que van rápidamente en aumento, por la multitud de errores, herejías y engaños de estos últimos días. No solamente está Satanás cautivando al mundo, sino que sus mentiras están leudando las profesas iglesias de nuestro Señor Jesucristo. La gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de silicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. ¿Sobre quiénes? Sobre los que hayan tenido suficiente aceite, el aceite del Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, que voy a terminar este mensaje diciéndoles las palabras finales que aparecen aquí en el libro de Mateo. Vamos otra vez al capítulo 25. Mateo capítulo 25 y el verso 13, que fue nuestra lectura bíblica. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Esta es la nota tónica, hermanos, de este capítulo 25. Esta es la nota tónica de la parábola de las 10 vírgenes. La advertencia a velar, a estar despiertos. Para ilustrar esa importancia, el Señor contó varias parábolas, como la parábola del portero, la parábola de las 10 vírgenes, la de los siervos fieles y malos, la de los talentos, la de las ovejas y los cabritos, para ilustrar la importancia de velar. Hermanos y hermanas, todos los cristianos debemos velar. Debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos esperar la venida del Señor. Debemos, hermanos, ser prudentes como las vírgenes, aquellas que entraron en la fiesta de bodas. Es mi deseo y oración esta mañana que tú te vayas de aquí deseando que el Espíritu Santo llegue a tu vida, para que así estés listo para cuando el Señor venga por ti. Pregunto, ¿cuántos de ustedes de verdad desean que el Espíritu Santo venga a sus vidas, hermanos? Solo los que deseen esto van a entrar. Los demás el Señor le dirá: no los conozco. Asegurémonos de tener suficiente aceite. Aseguremos de tener suficiente Espíritu Santo en nuestra vida. Aseguremos de tener una relación íntima con el Señor. Que el Señor les bendiga. Hermanos y hermanas, el remedio para nuestra tibieza espiritual se llama Espíritu Santo. El remedio para estar uno preparados para cuando el Señor venga es el Espíritu Santo. El remedio para desarraigar todo lo carnal de nuestra vida es el Espíritu Santo. El antídoto, hermanos y hermanas, para aplicar en nuestra vida es la sangre de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, mis hermanos, el consolador, el que ha dejado Jesús para que nos enseñe y para que nos guíe en todo tiempo. De manera que en esta hora vamos a rogar a Dios a que el Espíritu Santo guíe nuestra vida y no seamos más carnales, y estar así listos para cuando el Señor venga a llevar a su pueblo. Vamos a rodearnos para orar. Amante Padre que esté en el cielo, reconocemos, Señor, que vivimos en el último tiempo y que la crisis que nos espera se avecina más rápido de lo que pensamos.
Y preocupa, Señor, la condición en la que nos encontramos. Hoy tú nos has mostrado qué somos nosotros acá. Si somos sabios o insensatos. Has mostrado, Señor, lo que pasará con los sabios, los que estén llenos del Espíritu, cómo ellos tendrán el privilegio de entrar a la boda del Cordero. Pero también has mostrado lo que pasará con los insensatos, los que no tienen una relación profunda contigo, que solo es superficial, que dejan para última hora su preparación. Lástima, Señor, dice tu palabra, que se quedarán fuera. Habiendo visto, Señor, la seriedad y lo solemne que es esto, suplicamos ahora que por favor venga tu Espíritu Santo a nuestra vida. Tome tu Espíritu Santo control de nuestra vida. Haga tu Espíritu Santo esa obra de guiarnos por la senda de la justicia. Haga tu Espíritu Santo, Señor, esa obra de juicio, de justicia, de convicción. Padre, te rogamos que el Espíritu Santo tenga misericordia de nosotros y venga a tomar control de nuestra vida ahora. Nos entregamos a ti, Señor, y te rogamos que tu Espíritu haga que andemos como debemos andar. Haga que andemos en los frutos del Espíritu. Te rogamos, Señor, que no seamos más carnales como las vírgenes fatuas, que seamos espirituales, guiados por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.